¿Qué onda? Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela y esto me pasó en el año de 1990. En esa época vivía en Monterrey, Nuevo León. Tenía 20 años y andaba con un chavo que se llamaba Roberto. Roberto era un chavo de buen varo. Trabajaba en una agencia de autos. Ese año me acuerdo que había salido en el cine la película El Exorcista 3. Entonces Roberto y yo habíamos quedado de ir a verla. En esa época los cines no estaban solo en plazas comerciales. Entonces, salimos a las 7 de la noche en esa noche fría de viernes de luna llena. Llegamos al cine y antes de que empezara la película, una amiga de Roberto que estaba ahí fue a saludarlo con un beso en la cacheta y eso me dejó bien encabronada. Entonces me peleé con Roberto ahí mismo y me salí del cine. Bien triste y enojada, me senté en el parque que había ahí cerca y las lágrimas me corrían por los ojos. La luna estaba llena y con su brillo intenso y amarillento iluminaba todo el parque que estaba mal iluminado por la falta de postes en el lugar. El viento frío soplaba las hojas de los árboles en el parque y yo ahí sentada en la banca esperando a que Roberto viniera a pedirme perdón. Pero no apareció y pasaron algunos minutos cuando un chavo me puso la mano en el hombro por atrás. Me asusté, pero pensé que era Roberto, pero no era él. ¿Y quién estaba ahí? Era un güey blanco y guapísimo de ojos azules. Tenía una sonrisa encantadora y confieso que me quedé impactada con semejante belleza. Él empezó a platicar y me preguntó qué hacía una chava tan bonita ahí solita. Le conté lo que había pasado. Entonces platicamos un rato y él me dijo que también tenía un boleto para ver la película. Bueno, ya que Roberto no había aparecido, decidí irme con este chavo al cine. Al fin y al cabo, además de que estaba guapísimo, también quería darle celos a Roberto, demostrarle que si él cree que me puede poner el cuerno, yo le pongo dos. El chavo dijo que se llamaba William y pasé por el empleado del cine. Le di mi boleto, pero no me acuerdo de haber visto a William haciendo lo mismo. Y el chavo de la recepción simplemente lo ignoró. Bueno, lo dejé pasar y fuimos a ver la película. Dentro del cine, pasé al lado de Roberto con William. Roberto estaba sentado solo. Él me miró y me llamó. Entonces le dije que estaba acompañada y entonces él me dijo, ¿y a poco esa compañía es algún fantasma? Lo ignoré. Entonces William y yo nos fuimos a una de las últimas filas y ahí vimos la película bien acarameladitos. Noté que William estaba helado. Bueno, está bien que hacía mucho frío esa noche, pero él estaba bien helado. A la mitad de la película, me dio un beso y yo, totalmente hipnotizada, me entregué a él y durante el beso, fue bajando la boca y me dio un chupetón en el cuello. La sensación era tan buena que me hizo soltar un gemido. Entonces, en ese momento como que desperté de un trance, porque algunas personas de la fila de enfrente voltearon hacia atrás, directamente hacia donde yo estaba. Entonces, bien apenada, me levanté y dije que iba al baño. Y en cuanto llegué al baño, por el espejo, me di cuenta de que había unas marquitas de sangre en mi cuello. Pero yo no sentía ningún dolor de mordida, pero se alcanzaban a ver marcas en el cuello, como si algo hubiera intentado perforar. No sé bien. Solo sé que no sentía dolor alguno y solo sentía un leve hormigueo. De repente, las luces del baño empezaron a parpadear. Entonces escuché un ruido y cuando volteé, ahí estaba William. Me preguntó si estaba todo bien y dijo que se había preocupado por mí. Bueno, le dije que sí, que estaba todo bien, pero que no era bueno que estuviera ahí en el baño de mujeres. Entonces me dijo que me quedara tranquila porque nadie lo vería ahí. Y luego me dio un abrazo. Yo lo abracé y le agradecí por hacerme compañía mientras él me acariciaba el cabello. Pero cuando volví mi atención al espejo, pude ver que ahí solo estaba mi reflejo. William no aparecía en el espejo, de hecho, mi cabello se movía solo. Me solté de él bien asustada.
Miré de nuevo al espejo y su reflejo no estaba ahí. Y cuando volví mi atención hacia él, ahora sus ojos eran rojos como brasas y de su boca salían dos colmillos como los de vampiro. Soltó una risa malvada y dijo que yo le pertenecía. Me acuerdo que di un grito, pero de mi grito no salía sonido alguno. Mi cuerpo se paralizó y me desmayé. Tiempo después, desperté con algunas mujeres alrededor mío ayudándome y preguntándome si estaba bien. Enseguida, Roberto apareció y dijo que me había estado buscando, que estaba bien preocupado por mí. Me explicó que esa mujer era una antigua amiga y que había hecho eso a propósito para provocarme. Le dije que eso ya no importaba y que solo quería que me llevara a casa. Salimos del cine faltando mucho para que terminara la película. Entonces, caminamos a pie hasta mi casa y durante todo el camino, un perro negro que de vez en cuando se mostraba con los ojos rojos nos persiguió hasta mi casa. Esa noche tuve muchas pesadillas con aquella criatura, pero nunca más lo volví a ver. Y hasta el día de hoy no sé qué fue lo que realmente pasó esa noche, pero sé que tuve un encuentro con un vampiro. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Mi nombre es Miguel y hoy les voy a contar 3 relatos, de los cuales 2 le pasaron a mi abuela y otro le pasó a mi mamá, y el último me pasó a mí. Entonces, prepárense para escuchar los relatos que les juro que son verídicos. El primer relato le pasó a mi abuela y lo voy a contar con sus palabras. Hola, me llamo Teresa y esto pasó en 1970. Ese año pasé por una experiencia que nunca pensé que pasaría en toda mi vida. Bueno, vivo hasta el día de hoy en una casita en el interior de Veracruz y alrededor de esa casita hay un monte grande y el lugar es puro campo y por los alrededores había pocos habitantes. Y yo empecé a vivir ahí desde los 14 años de edad. Y fue cuando conocí a Ramón, de quien me enamoré y me casé con él. Y tuvimos 12 hijos. Éramos una familia unida y yo tenía una vecina que vivía a 3 kilómetros de distancia de mi casa. Y yo siempre iba a la casa de esa vecina alrededor de las 4 de la tarde para platicar y ver la tele. Pero yo siempre regresaba a casa alrededor de las 6:30 y me gustaba irme a pie, porque admiraba el paisaje y también me gustaba ver las estrellas por todos lados en el cielo. Y una vez estaba regresando de la casa de mi vecina Valeria. Pero a diferencia de los otros días que regresaba a las 6:30, ese día estaba saliendo de su casa a las 7:15 de la noche. Esto porque cuando terminó la novela, nos quedamos platicando y echando el chisme. Bueno, y ahí estaba yo caminando para casa y sería un largo recorrido porque de la casa de Valeria hasta mi casa son 3 kilómetros. Bueno, cuando faltaba 1 kilómetro para llegar, decidí pararme un ratito, porque ya había caminado 2 kilómetros, estaba un poco cansada y también tenía un pequeño presentimiento de que algo me seguía por el monte alrededor. Pero cuando me paré, aquel ruido que hasta entonces no sabía si estaba imaginando también se detuvo. Pero entonces fue cuando escuché unos silbidos viniendo del monte a mi lado derecho. Y al principio me pareció normal, porque creía que era silbido de pajaritos o de los animales nocturnos. Pero el silbido empezó a ponerse más fuerte y se volvió ese silbido molesto que te pega en el oído y hasta te duele el oído. Entonces pensé para mí misma, ¿pero quién es el loco que está dentro del monte silbando? Pensé eso. Entonces volví a caminar y apresuré el paso. Y después de haber dado unos 20 pasos, los silbidos, que hasta entonces ya se estaban alejando, regresaron otra vez y con más fuerza todavía, haciendo que me dolieran bien feo los oídos. Miré para atrás y para los lados y no vi nada. Entonces empecé a caminar más rápido todavía, pero parecía que entre más rápido andaba, más ese silbido me seguía persiguiendo. Y cuando faltaban apenas 40 metros de distancia de mi casa, me sorprendió algo espantoso que apareció enfrente de mí. Aquello era una sombra saliendo del monte al lado derecho. Y era como si aquello fuera un niño y aparentaba tener 1,4 metros de altura de lo chaparro que era.
También parecía tener un chicote en sus manos. Su cabello estaba todo despeinado y su piel era oscura y grisácea y era extremadamente flaco. Y cuando vi aquello, de inmediato me acordé de las historias que mi mamá me contaba mucho sobre el chaneque y también sobre el charro negro. Aquella cosa se quedó parada en medio del camino por donde yo tenía que pasar para continuar, para llegar hasta mi casa. Pero aquello no volteó hacia mí, estaba solamente de frente hacia el monte, a mi lado izquierdo. Entonces, de nuevo empecé a escuchar aquellos silbidos bien fuertes y entonces me arrodillé ahí mismo y empecé a rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Y aquellos minutos de terror que parecían ser horas duraron un buen rato. Hasta que cuando abrí mis ojos, me di cuenta de que aquella cosa ya no estaba ahí y los silbidos pararon. Y en ese mismo momento le agradecí a mi Dios por haberme librado, de lo que fuera que haya sido. Me levanté, apresuré el paso y al llegar a casa, le conté todo a Ramón lo que había pasado. Y fue entonces que él me contó algo que también había pasado minutos antes de que yo llegara a casa. Me relató que más o menos media hora antes escuchó que gritaban su nombre. Él, desconfiado de que había algo mal, aunque escuchaba mi voz claramente, empezó a hacer una oración y 2 minutos después empezó a escuchar una fuerte gritería y el viento se puso bien fuerte. Eso duró como 10 minutos. Y entonces todo paró. Y cuando él me contó eso, fue ahí que tuve la certeza de que era un chaneque o el charro negro, porque cuenta la leyenda que el chaneque no solo silba y hace toda esa gritería, sino que también sabe imitar voces de personas y la apariencia, como lo hace el charro negro. Al día siguiente, agarré un tabaco, 2 cigarros y un aguardiente. Me fui hasta dentro del monte y lo dejé en un lugar específico. Y entonces regresé a hacer mis quehaceres domésticos y después de eso nunca más escuchamos nada ni tampoco vimos nada. Dice la leyenda que el chaneque es un enano fuerte y ágil de cabello alborotado. Pies volteados hacia atrás y bien travieso. La principal característica de este ser maléfico son sus huellas invertidas, usadas para confundir a los cazadores que intentan capturarlo o destruyen los montes y bosques, así como los que cazan animales. Pero aunque no seas una persona malintencionada, no quiere decir que estarás libre de él. El chaneque es conocido como protector de los montes. La leyenda dice que muchos cazadores hacen un rollo con bejuco y esconden bien la punta. Y como es curioso al extremo, el chaneque se entretiene con el rollo y el cazador logra escapar. Además, la criatura tiene la costumbre de beber aguardiente y fumar. Y por eso, hasta el día de hoy, cuando la gente va al bosque, muchos cazadores llevan la cajetilla de cigarros y una botella de aguardiente de ofrenda para el chaneque y así no ser sorprendidos por la criatura perversa. Bueno, este es el primer relato y le pasó a mi abuela en la década de los 70 y muy pronto traeré los otros 2, el cual le ocurrió a mi mamá y otro a mí. Espero que les haya gustado mi relato y créanme, esta criatura existe y este relato es 100% real. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Buenas noches. Me llamo Brenda. En el año de 1990, cuando era bastante más joven, generalmente pasaba buena parte del verano en el rancho de mis abuelos, en el interior de Puebla. Un verano, cuando tenía 12 años, estaba durmiendo en el cuarto de mi tía. El cuarto era la primera puerta, en lo alto de la escalera, en el segundo piso. Y esa noche me despertaron los perros. Mi abuela tenía 2 perros que les gustaba dormir en lo alto de la escalera. Estaban gruñendo a algo y yo pensé que era al gato de mi tía. Y entonces me di la vuelta y volví a dormirme. Y después de un rato, los perros me despertaron de nuevo. Me levanté y fui a ver qué podría ser. Entonces los perros dejaron de gruñir, pero ahora estaban parados, mirando hacia abajo de la escalera. Yo pensé que era el gato y fui a ver. Pero no había nada ahí. Me di la vuelta. Estaba regresando a la cama cuando escuché un ruido.
La sombra de alguien viejo y jorobado subiendo las escaleras bien rápido detrás de mí. Miré y sentí un frío bien cabrón. Y entonces me volteé para ver quién estaba subiendo y no había nadie atrás de mí. Miré a los perros y estaban gruñendo hacia arriba de la escalera. Entonces miré hacia arriba y vi aquella misma sombra. Pero aquello estaba de cabeza, con los pies en el techo arriba de la escalera y con la cabeza colgando, mirando directamente hacia mí. Me di cuenta de que aquel viejo usaba una capa negra y su piel era grisácea. Bueno, fue bien rápido. Instantáneamente aquella silueta desapareció en la sombra del hueco del techo, en la pared lateral, arriba de la escalera, el lugar más alto de la casa. Pero aún así sentía como si hubiera alguien ahí. Y me dio tanto miedo que salí corriendo y me escondí debajo de las cobijas. Y podía escuchar a los perros gruñendo y parecía que había alguien subiendo y bajando las escaleras de nuevo. Y aquello también hacía ruidos de alas, como si fuera un pájaro grande. Me quedé debajo de las cobijas toda la noche y a la mañana siguiente le conté a mi tía lo que había pasado la noche anterior. Y ella me dijo que aquello era un vampiro, pero que esa entidad no nos haría daño, porque era alguien de la familia que murió hace décadas y ella dijo que no era la primera vez que aparecía. Y también dijo que ya hacía tiempo que cosas extrañas pasan ahí. Los platos vuelan por la casa y los objetos cambian de lugar sin que nadie los mueva. Mi tía me contó que una vez mi abuela estaba lavando los trastes, apiló los platos a un lado para después secarlos y guardarlos. Entonces volteó para hacer otra cosa y cuando volteó de nuevo para secar los platos, estaban todos alineados en el fregadero. Y ella dijo que una noche despertó con la sombra de este vampiro en el piso del cuarto y cuando miró hacia arriba, ahí estaba la criatura colgada del techo, con sus ojos rojos e inmóvil, solamente observando a mi abuela. Ella dijo que se quedó ahí casi toda la noche sin moverse y ella sintió como si la estuviera vigilando. Y ella tenía la certeza de que era mi tatarabuelo, porque en su época él se había convertido en vampiro y había aterrorizado a todos los que no fueran de su familia. Y él hasta dormía en un ataúd. Hasta que la gente de la vecindad cansada invadió su casa, agarraron su ataúd, lo llenaron de cemento y con él todavía adentro lo enterraron. Pero como un vampiro solo muere si le quitas la cabeza o le prendes fuego, aquel espectro del mundo astral todavía sigue en la casa. Mi mamá nunca habló mucho sobre mi tatarabuelo. Ella dijo que mi tatarabuelo vino a México porque había matado a un padre. Invadió la iglesia después de la misa y le chupó toda la sangre al padre por la yugular. Bueno, él compró la casa un poco después de que llegó a México y nunca salía de día, solamente de noche. Mi mamá dijo que las pocas veces que mi abuela estuvo cerca de él, cuando la miraba, se podía ver la maldad en sus ojos. Algunos miembros de la familia creen que estaba poseído por el mismísimo demonio o era de verdad un vampiro. Bueno, la familia quedó bien aliviada después de que él murió. Él dejó la casa a mi bisabuelo, que se la pasó a mis abuelos. Y todos creen que el espíritu de mi tatarabuelo acecha aquella casa en su forma real, la de un vampiro. Bueno, nada más me pasó después de aquella noche, pero había ciertas partes de la casa que eran bien frías, incluso cuando el calentador estaba prendido. Bueno, en 1995, la casa se incendió y se quemó completamente. Los bomberos que fueron para allá dijeron que escucharon muchos gritos viniendo de dentro de la casa, pero después no encontraron el cuerpo de nadie. Y todos de la familia que vivían ahí habían salido de la casa y estaban bien, incluyendo los perros y los gatos. Bueno, puedes creer lo que quieras, pero yo creo que fueron los gritos de mi tatarabuelo los que los bomberos escucharon viniendo de dentro de la casa. Además, como todos saben, el fuego es un arma letal contra vampiros y sí, ellos existen. Buenas noches. Antes de seguir, no olvides suscribirte si no lo has hecho. Y compartir este contenido para llegar a más personas. Y visitar nuestra tienda. Sigamos. Vamos por un siguiente relato.
Bueno, esta historia me pasó cuando vivía en Cuernavaca, en Morelos, en la colonia Valle Escondido, en el año de 1994, el año del Mundial. En esa época tenía 15 años de edad. Vivía en un rancho por donde pasaba el río Cuautla, por eso el nombre de la colonia. Cierto día, de noche, en un viernes de luna llena, fui a hacer una visita a un compañero de la escuela, Juan. Agarré una bicicleta y una lámpara y me fui para allá. Su casa estaba bien cerca de la mía, pero fui bien despacio, porque estaba bien oscuro. Usaba una de las manos para sostener la lámpara para alumbrar el camino mientras pedaleaba la bicicleta. Llegando cerca de su casa, había varias personas en la esquina de la casa. Me extrañó la cantidad de gente en ese lugar. Todos los primos de 10, 16 años, estaban ahí esperando al novio de una prima de él, Valeria. Los papás de ella les habían pedido a los familiares que se quedaran ahí hasta que el novio de Valeria llegara. Él tenía 18 años. Acababa de comprar una moto y todos estaban preocupados por la tardanza de él en llegar ahí al lugar, ya que él vivía en el pueblo vecino. Valeria preguntó en la ronda de gente que estaba ahí quién tenía el valor de ir hasta la tiendita a telefonear, porque no existía el teléfono celular y nadie cerca tenía un teléfono. El silencio fue total. Todos los primos se quedaron parados, mirándose unos a otros. Pues bien, como estaba tratando de ligarme a la hermana de Valeria, Patty, me ofrecí para ir hasta la tiendita de abajo, ir a llamar al novio de Valeria y descubrir qué le pasó a Ricardo, ese era su nombre. Todos ahí se quedaron mirándome, con una mirada de espanto. Juan, que era el más cercano a mí, preguntó, ¿de verdad te animas? ¿Cómo vas a pasar por el puente? Yo le contesté, ¿qué tiene el puente? Apenas hacía unos meses que vivía en el pueblo. Antes de eso, vivía en la Ciudad de México, la capital. Bueno, nadie respondió y se quedaron todos callados. Agarré el número del teléfono y algunas monedas, porque el teléfono de la tienda era de esos con pantalla digital y se pagaba por un minuto de llamada. Llamabas y te daba un minuto. Era un precio, 2 minutos era otro y así sucesivamente. Fui bien despacio porque mi bicicleta era una Benotto R12, esas bicicletas de carreras con llantas bien delgadas, no apropiada para andar en caminos de tierra, mucho menos con grava y piedras en el camino, además de que estaba sosteniendo una lámpara en una de las manos. La distancia, calculo que serían unos 6 kilómetros de la casa de Juan hasta la tiendita, en Valle Escondido de abajo. En el camino, tenía que pasar al lado de una iglesia con una cruz enorme en la puerta. Está al lado de un puente por donde pasa el río por debajo. Llegando a la puerta de la iglesia, ya empecé a sentir miedo. Pero algunos metros adelante, en una curva estaba el tal puente. Me paré unos momentos en medio del puente y con la lámpara alumbré las orillas del río y algunas piedras por donde pasaba el agua. Y no vi ni escuché nada extraño. Solo el ruido del agua pasaba por ahí. Pensé para mis adentros, me están queriendo vaciar. Seguro. Y continué mi camino hasta la tiendita. Llegando ahí, le hablé a Ricardo y le dije que Valeria lo estaba esperando ahí en la esquina de su casa. Di el recado y empecé el camino de regreso. En el regreso, mi lámpara empezó a fallar por la vibración del camino. Fue fallando, 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 hasta que ya no prendió más. Me quedé en la oscuridad en medio de un camino de tierra. En ese momento me dio mucho miedo, pero seguí mi camino en bicicleta por aquel camino lleno de piedras. Un poco antes de llegar al tal puente, la llanta de la bicicleta se ponchó. Me dio más miedo todavía, pero me bajé de la bicicleta y la fui empujando, siguiendo el camino. Pues bien, cuando estaba bien cerca del puente, noté un brillo extraño por debajo de él, pero continué. Cuando estaba al inicio del puente, vi debajo de él unas velas prendidas.
También había un trabajo de brujería ahí en medio de un círculo de velas. Era comida, bebida, cigarros y dinero. Y también había una calavera humana con puñaladas. Pero lo más espantoso era una cosa que se parecía a un perro bien grande, pero sin pelos en el cuerpo, en 4 patas, como un perro normal. Me fijé que la cosa tenía un hocico como de puerco y fumaba un cigarro de mota con olor bien fuerte y debía alcanzar fácilmente 2 metros de altura si se parara. La bestia andaba alrededor de aquel trabajo de brujería, de un lado para el otro, como si estuviera protegiendo aquello. Órale, en ese momento se me heló todo el cuerpo y me quedé totalmente paralizado. Yo quería salir corriendo de ahí, pero no podía. Me quedé unos segundos ahí mirando la cosa debajo del puente que andaba de un lado para el otro, como si estuviera protegiendo aquel trabajo de brujería y también las ofrendas que ahí estaban. Solo escuchaba un ruido de un gruñido y un ruido del zacate grueso quebrándose, porque la cosa andaba de un lado para el otro como si fuera un centinela. No había otro camino para llegar a casa. Tenía que pasar por el puente y tenía que armarme de valor para seguir. Me regresó la fuerza a las piernas y proseguí con la bicicleta, pero sin mirar para abajo. Como era bien en la curva, tendría que pasar bien al lado de la cosa. Cuando estaba justo al lado de la entrada que llevaba para abajo del puente, empecé a escuchar crujidos de ramas quebrándose, como si la cosa se estuviera acercando. De repente, la cosa sale del monte y suelta un gruñido tan grande, pero tan grande, que salí corriendo a toda velocidad, empujando la bicicleta sin voltear para atrás. Mis espinillas golpeaban los pedales y se fueron cortando, pero en ese momento ni siquiera sentí dolor de tanta adrenalina que tenía en la sangre. Llegué a la esquina cerca de la casa de Juan, sin aliento y con las espinillas sangrando. Me paré ahí y me quedé recuperando el aliento. Todos me estaban mirando. Conté toda la historia de la lámpara, la bicicleta y del puente, pero para mi sorpresa, nadie dijo una palabra. Podrían haber dicho que era un mentiroso que estaba jugando, pero no, se quedaron en silencio absoluto. Hasta que Valeria rompió el silencio preguntándome por el recado. Y yo le dije que si logré hablar por teléfono y tal. Y todos ahí empezaron a platicar preguntando por la lámpara y la bicicleta, pero nadie preguntaba por el puente. Bueno, esta es mi historia. Me acordé de ella después de ver los relatos que cuentan en YouTube. A veces cuento esta historia a amigos y familiares, pero creo que nadie nunca me ha creído. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Buenas noches. Vivo en el interior de Puebla. Carreteras esas a veces peligrosas, con asaltos y robo de carga. En un día determinado, regresaba a mi pueblo después de un día completo de trabajo. Generalmente duermo en un hotel y salgo al otro día bien temprano. Pero como era Cuaresma y cerca del Viernes Santo, quise adelantar mi regreso a casa. La carretera por la que viajaba estaba desierta, sin iluminación y solamente monte y cañaverales alrededor. En un momento determinado del viaje, me paré en la entrada de una hacienda para hablar por teléfono. Me bajé, me estiré, fumé un cigarro, pero algo me llamó la atención. Bueno, a mi lado había una especie de hoyo en el suelo y era una gran entrada redonda rodeada de monte, como si fuera un pozo abandonado, pero no era recto sino curvo. No se podía ver bien el fondo de aquel hoyo, pero parecía haber sido cavado hace más de un año. Sentí algo extraño viniendo de ahí adentro y era un tipo de energía mala, como si una voz me llamara. Entonces, de inmediato me subí a mi carro y me fui. Y en cuanto me subí al carro y salí de ahí manejando, el sensor del carro empezó a pitar y en el tablero mostraba que la puerta trasera detrás de mí estaba abierta. Me pareció extraño, porque yo tenía la certeza de que no la había abierto. ¿Y si la hubiera abierto? ¿Y si la hubiera abierto? El sensor hubiera pitado antes de que me hubiera parado en aquella hacienda. Eché el asiento un poco para atrás, estiré la mano,
Abrí y cerré la puerta de un golpe. Entonces se cerró normalmente. Regresé el asiento a su lugar y seguí manejando. Era alrededor de las 11 de la noche y el sueño ya me estaba ganando cuando sentí un escalofrío en mi brazo. Era una sensación bien extraña, porque empecé a sentir que no estaba solo dentro de mi carro. Fue cuando miré por el retrovisor y vi algo que mi mente jamás olvidaría. Sentada, justo en medio del asiento trasero, había una mujer y el cabello largo fue lo único que pude ver. Intenté decir algo, pero mi voz no salía. Intenté parar el carro, pero era como si mi cuerpo no me obedeciera. Y aquella figura seguía sentada ahí, inmóvil. Y fue cuando ella puso la mano en mi hombro y susurró: «¿Puedes parar aquí?». No logré parar de inmediato. Seguí algunos metros adelante, cuando finalmente paré el carro. Todavía en estado de shock, escuché la puerta abriéndose. Miré por el retrovisor y lo que vi me dejó en shock. La mujer acababa de salir del carro, pero pude ver una enorme cola de serpiente saliendo del carro justo detrás de ella. Ella cerró la puerta de un golpe y siguió por la carretera oscura de tierra, iluminada apenas por la luz de la luna llena. Aquella chava era humana solamente de la cintura para arriba, porque de su cintura para abajo era una enorme serpiente que se arrastraba y dejaba un gran rastro en la tierra. Seguí su camino hasta que entró al monte en la orilla de la carretera y desapareció. Me recuperé del susto y seguí viaje. Hasta el día de hoy no sé si aquel hoyo que vi en la orilla de la carretera era un tipo de guarida donde ella se escondía. Y tampoco sé si aquella mujer serpiente era una aparición real o algo sobrenatural. Aunque ya han pasado algunos años de lo sucedido, todavía evito aquella carretera. Buenas noches. Vamos por un siguiente relato. Salí de vacaciones a una hacienda del interior del estado de Hidalgo, cerca de Pachuca. Y hacía muchos años que los dueños no iban hasta allá. Había solamente un encargado que cuidaba de todo. Viajé con mi hijo, que en esa época tenía 4 años, y mi novio, actual esposo. Y al llegar al lugar, me di cuenta de que todo estaba bien sucio. Diversos insectos y arañas habitaban el lugar. Entonces empecé a limpiar el caserón e hice una verdadera limpieza a fondo. Me acuerdo que no me estaba sintiendo muy a gusto. Encontré todo viejo y bien feo, pero bueno. Y de repente disfruté un poco de la nostalgia y del silencio y valió mucho la pena. En la segunda noche, mi novio fue al pueblo junto con el encargado a comprar vino y yo me quedé preparando una botana. Mi hijo estaba durmiendo en el cuarto que ocupábamos. Era alrededor de las 8 de la noche, más o menos. Y de repente hubo pasos fuertes, como si fuera una cosa bien grande rondando por la casa. Y aquellos pasos venían del salón de la casa. El piso era de madera hueca. Y por lo tanto, el ruido de los pasos era bien fuerte. Llamé a mi novio y nadie respondió nada. Los pasos continuaban en dirección al cuarto donde estaba mi hijo. Me quedé aterrada y pensé que alguien había invadido la casa. Imaginé que podrían ser gitanos que estaban en el pueblo. Porque en la tarde fui hasta el pueblo y vi un campamento de gitanos. En el mismo momento que se me ocurrió que era un intruso, agarré un machete que estaba clavado en una mesa de madera sin pulir y salí tras los pasos. Fui hasta el cuarto donde estaba mi hijo y no vi nada. Entonces cerré con llave la puerta del cuarto, agarré un arma de fuego que habíamos traído en el viaje y me quedé apuntando hacia la puerta, esperando que alguien entrara. Aquellos pasos se acercaron a la puerta del cuarto y por la rendija debajo de la puerta pude ver la sombra de lo que realmente había ahí. Me quedé en silencio, solo con el arma apuntada en dirección a la puerta, esperando que aquello entrara. Pero aquello no entró. Se quedó ahí parado por algunos segundos que para mí fueron como horas. Y fue cuando aquella cosa dio un aullido bien fuerte, pero fue tan fuerte que mi hijo despertó en ese momento.
Y mi única reacción fue taparle la boca para que no gritara. Hice una seña con el dedo para que hiciera silencio mientras permanecía con el arma apuntada hacia la puerta. Enseguida, la bestia se alejó de la puerta, bufando y parecía haberse ido. Y después de 20 minutos, con el arma ahí apuntada, me levanté y fui a verificar si, de hecho, aquella cosa se había ido. Y en cuanto abrí la puerta del cuarto, me di cuenta de que el caserón que yo había acabado de limpiar y dejar perfumado con los productos de limpieza que había usado, ahora olía a carroña. Y también había algunas cosas fuera de lugar, lo que comprobaba que, de hecho, algo había estado ahí. Algunos minutos después, escuché el carro de mi novio llegar. Grité su nombre y él me respondió. Y antes de que yo pudiera decir cualquier cosa, él de inmediato habló. Flavia, arregla las cosas que nos tenemos que ir ahorita. No vas a creer lo que vimos. Paré el carro y el encargado se bajó para abrir el portón. Él estaba de espaldas a mí. Y fue cuando vi un animal bien grande salir de dentro del monte alrededor del portón. Era una criatura humanoide. Caminaba como un perro, pero era del tamaño de un caballo. Tenía un pelaje café y ojos amarillos. Aquella cosa salió de la oscuridad y venía sigilosamente en dirección al encargado. Y cuando vi aquello, mi corazón casi se me sale por la boca. Apreté la mano en el claxon y creo que la criatura se asustó. Aquello soltó un rugido bien fuerte y el encargado, al ver aquella cosa enorme, a unos 5 metros de él, intentó correr y se cayó al suelo. Pero por suerte logró levantarse y se subió al carro. Entonces atravesamos el portón y ni siquiera lo cerramos de nuevo. Y de ahí me vine acelerado para acá. Agarra nuestra arma y vamos a arreglar nuestras cosas e irnos ahorita. En ese momento ni siquiera le conté lo que me había pasado a mí. Solo obedecí, arreglé nuestras cosas, mientras él y el encargado se quedaron de vigilancia en el corredor del caserón que daba de frente al monte. Arreglé todo en el carro y salimos todos de ahí. Yo, mi esposo, mi hijo y el encargado. Y cuando llegamos con el carro hasta el portón, para sorpresa de mi esposo, el portón estaba cerrado y él juraba por todo lo más sagrado que lo había dejado abierto. Entonces, de inmediato pensamos que se trataba de una trampa. Paramos el carro y el encargado se bajó para abrir el portón. Mientras mi esposo estaba con el arma cubriéndolo, el monte se movía alrededor nuestro como si hubiera algo acercándose, pero no vimos nada. Y en cuanto el encargado abrió el portón, nos subimos todos al carro y salimos de ahí lo más rápido posible. Sentí un alivio tremendo al salir de aquel lugar. Entonces le conté a mi esposo lo que me había pasado. Él quedó impresionado, pero el encargado terminó diciendo que aquella hacienda estaba embrujada y que muchas otras situaciones de ese tipo habían ocurrido por ahí y por eso él solo se quedaba ahí durante el día. Y por este motivo los antiguos dueños se mudaron de ahí y vendieron la hacienda. Al otro día temprano, el encargado le habló a mi esposo y le dijo que en cuanto llegó a la hacienda por la mañana, el portón estaba de nuevo cerrado, siendo que esta vez hasta yo presencié que salimos de ahí a las carreras y dejamos el portón abierto. Bueno, ni siquiera necesito decir que nunca más fui a aquella hacienda. Vamos por un siguiente relato. Buenas noches. Verano de 1992, yo tenía cerca de 10 años de edad y vivía en la ciudad de Querétaro, en Querétaro. Y fue ahí que todo esto pasó. Mi casa era bien amplia y tenía cerca de 1200 metros cuadrados y estaba en un rancho dentro de un fraccionamiento famoso de la región. Y como la mayoría de las casas de fraccionamiento, las propiedades estaban divididas por lotes y estaban a unos 600 metros de distancia una de la otra. En mi casa no había portón. Tenía un área externa, libre, enorme y toda con pasto, donde en la parte de enfrente de la casa que daba a la calle se ubicaba la cochera y un gran jardín. Esa parte de atrás era la parte favorita de la familia y daba de frente a un bonito lago del fraccionamiento.
En una noche de luna llena, bien fría, mis papás decidieron ir hasta el súper a comprar algunas cosas. Mi hermano, que en esa época tenía 7 años, y yo decidimos no ir, porque estábamos cansados por haber jugado todo el día. La casa, como ya mencioné al inicio, era bien grande y tenía varios cuartos. Y por estar esa noche bien fría, mi mamá había dejado todas las ventanas cerradas. El fraccionamiento era bien seguro y guardias rondaban por el área todo el tiempo y la casa tenía un sistema de alarma. Por lo tanto, no nos preocupábamos en relación a la seguridad. Pues bien, es ahí donde empieza mi historia. Estábamos viendo la tele, mi hermano y yo, cuando empezamos a escuchar ruidos extraños alrededor de la casa. Eran pasos pesados, como si un toro corriera por ahí. Un viento fuerte abrió las ventanas de la casa y una brisa helada entraba por las puertas y ventanas y se apoderaba de la propiedad. Al principio, imaginamos que el ruido del viento estuviera haciendo aquel sonido de pasos y no le dimos mucha importancia a eso. Y pasado un tiempo, nos dimos cuenta de que los ruidos persistieron y empezaron a aumentar. Ahora parecía que un elefante rodeaba nuestro rancho y poniendo bien atención, se podía escuchar un gruñido bien bajito. Y fue cuando miré por la ventana y vi una neblina bien blanquecina cubrir la luna llena y las estrellas que iluminaban aquella noche. Y fue a partir de ese momento que puedo garantizar que pasé por los peores momentos y tuve las peores sensaciones de toda mi vida. Fui al encuentro de mi hermano para estar juntos, porque ya empezábamos a sentir una sensación de miedo y escalofríos por todo el cuerpo. Y en ese momento, las puertas y ventanas de la casa se golpeaban a cada rato por el fuerte viento y los ruidos se volvían cada vez más escalofriantes. Escuchábamos ruido en la alberca, como si se estuvieran zambullendo en el agua y aullidos altísimos, que al principio pensamos que era algún perro de algún vecino. Y alrededor de la casa escuchamos ruidos de pisadas de mayor y menor intensidad por el pasto y un jadeo como si algo anduviera bien cansado. Hojas secas de los árboles caían por el suelo y eran pisadas por no se sabe qué. Y los gruñidos se fueron intensificando y convirtiéndose en rugidos. Y en ese momento yo sabía que no era un perro, fuera lo que fuera que estuviera ahí. Entonces empecé a llorar de miedo. Agarré a mi hermano en brazos, subí por las escaleras, corriendo desesperado hasta el estudio de mis papás, dejando la casa con las puertas y ventanas completamente abiertas. Este estudio estaba en la parte escondida, dentro de una puerta de un armario del pasillo que iba hacia los cuartos. Y ahí estaban las pertenencias y objetos más importantes de la familia, como documentos de mi papá y joyas de mi mamá. Y al entrar al estudio, cerré la puerta y nos encerramos dentro de un cuartito que había ahí adentro. Nos sentamos en el piso y abrazándonos, casi desmayándonos de miedo. A partir de ahí, empezamos a rezar en voz alta. Y fueron más de 10 minutos que aquella cosa estuvo aullando allá afuera. Y entonces sentimos que los pasos se acercaban por el pasillo cerca del estudio y el ruido en la alberca todavía persistía. Tomé valor y miré por la ventana. Pero no lograba ver nada, porque la neblina blanca se apoderaba alrededor de la casa. En el momento en que estábamos rezando y pidiéndole a Dios que nos sacara de aquella situación horrible, fue que nos dimos cuenta de que un viento fuerte se apoderó de las puertas y ventanas entrando en la casa. Las luces de los electrodomésticos y aparatos electrónicos se prendieron al mismo tiempo. En ese instante, el sistema de seguridad de la casa se activó, llegando el aviso a la central de seguridad y una patrulla fue enviada hasta la casa. Hasta el momento en que la patrulla llegara a mi casa, esos extraños fenómenos continuaban y nosotros dentro del estudio, escuchábamos pasos pesados por los pasillos de la casa. Y aquellos pasos tenían un ruido de pezuña, como si fuera un chivo o un toro. Y ese ruido se mezclaba con el ruido de los aparatos electrónicos. Y entonces eran gritos, aullidos, gruñidos, rugidos, resoplidos y risas espantosas. Hubo un momento en que escuchamos el ruido de la perilla moviéndose, como si algo quisiera abrir la puerta.
Abracé fuerte a mi hermano y empezamos a rezar de nuevo. Estábamos a punto de tener un colapso nervioso. Le pedimos a Dios de todas las maneras que nos protegiera. Pero entonces, escuchamos el ruido de la sirena de la patrulla llegando. Y fue cuando, repentinamente aquellos ruidos fueron disminuyendo. Entonces, escuchamos el ruido de pezuña de chivo correr por el pasillo, como si estuviera resbalándose en la cerámica y aquello se fue alejando hasta desaparecer. Y fue cuando miré por la ventana y vi que aquella neblina blanca que envolvía mi casa desapareció por completo. En pocos minutos, los guardias entraron a la casa e inspeccionaron todos los cuartos. Pero ellos no encontraron ningún rastro de nada. La casa estaba como la habíamos dejado, pero las puertas y ventanas estaban abiertas y la tele que mi hermano y yo estábamos viendo también estaba prendida. Y otra cosa que ellos observaron diferente fue que había grandes huellas que dejaban un rastro de agua y lodo que venía desde el lago, pasaba por la alberca y por el jardín, entraba por la sala, subía las escaleras, entraba por los pasillos y terminaba en la puerta del armario que daba al estudio. Y lo más extraño es que no eran huellas comunes, eran huellas de pezuñas, pero demasiado grandes para ser de toro. La perilla de la puerta del estudio estaba mojada y lodosa y había un charco de agua justo debajo de ella. Pasados pocos minutos, mis papás llegaron y quedaron desesperados al ver la patrulla enfrente de nuestra casa. Mi mamá empezó a gritar buscándonos y fue cuando entonces mi hermano y yo salimos del estudio desesperados, llorando del miedo que habíamos pasado. Y después de que todo se calmó, contamos la historia a mis papás. Al principio, quedaron medio dudosos de lo que había pasado. Pero después de que mi papá tuvo una plática con los guardias del fraccionamiento, ellos le dijeron que después de una gran descarga eléctrica, que nunca habían visto antes, el sistema de seguridad de la casa cayó sin explicaciones. Y al llegar a la casa, misteriosamente el sistema volvió. Y ellos no encontraron ningún motivo que pudiera haber ocasionado eso, siendo que lo único que observaron fueron las puertas y ventanas abiertas y las huellas de lodo, como nosotros ya les habíamos contado. Mis papás creyeron completamente en nuestra historia, de hecho, quedaron bien asustados. Después de ese día, nunca más nos quedamos solos en casa. Y nunca más tampoco percibimos cualquier acontecimiento inexplicable en la casa. Y después de algunos años, mi papá vino a trabajar a la Ciudad de México. Vendimos el rancho y nos mudamos a la Ciudad de México. Y desde entonces, gracias a Dios, nunca más presenciamos algo de esta naturaleza. Pero nos quedamos imaginando hasta hoy que habrá sido aquel espantoso fenómeno que nos pasó en nuestra antigua casa. Buenas noches.